Ahora se van a explicar los conceptos más importantes de la práctica del laboratorio de hoy. Las corrientes eléctricas son las fuentes de campo magnético. El campo magnético, creado a partir de una distribución de corriente, se calcula a partir de la ley de Biot-Savart. Para el caso de una esfera circular de radio R y con corriente I, el valor del campo magnético en un punto P, a una distancia x de su centro y a lo largo de un eje que pasa perpendicularmente al plano y que contiene la bobina, está dado por la permitividad del vacío por la corriente por el radio al cuadrado sobre 2 veces el radio al cuadrado más la distancia al cuadrado a las 3 medios y por el vector unitario. Ahora, si en el punto P se coloca una bobina de radio F y de N espiras con radios concéntricos, se puede hallar el flujo magnético a través de esta. Como el flujo cambia con el tiempo, la fuerza electromotriz inducida se calcula a partir de la ley de Faraday y además, haciendo uso de los valores eficaces medidos por el multímetro, se puede hallar el voltaje inducido. Los materiales son una bobina inductora con 200 vueltas, una bobina con 2000 vueltas, 5 bombillas de 60 watts y 110 watts, 2 multímetros, una regla graduada y cables de conexión. El procedimiento para esta práctica: vamos a coger las bombillas y un cable va a ir conectado a una bobina y el otro cable que sale de las bombillas va conectado al multímetro y dirección de amperímetro. El otro cable va a ir a la bobina. En la otra bobina, pues el cable va a ir conectado a la parte positiva y otro a la parte negativa, pero teniendo en cuenta que en este multímetro vamos a poner el voltaje. Para la práctica empezamos colocando la distancia entre las dos bobinas en cero y vamos a ir variando sin dejar pasar el amperímetro de dos. No podemos dejar pasar de 2 amperios. Y ahí vamos a tomando los datos que aparecen en el multímetro, pues teniendo en cuenta que es voltaje. Tomamos más o menos de 10, 12 datos pues, para realizar una tabla. Y ya después vamos a proceder lo mismo, pero ir variando la distancia que hay entre las dos bobinas. Y voy marcando la distintos voltajes, teniendo en cuenta que el amperímetro va siempre constante. Bien, ahora voy a explicar las ecuaciones. Partiendo de la ecuación del campo magnético para una espira, se puede deducir esta ecuación y de esta se puede sacar la siguiente relación lineal, en la cual se relaciona el voltaje efectivo con la corriente efectiva por una constante K. En la constante K, como se puede ver, aparece la permeabilidad magnética, que es lo que queremos hallar. Por lo tanto, la despejamos y nos da que la permeabilidad magnética es K, esta misma K, factor del radio de la bobina externa más la distancia que se separan las bobinas. Para este caso se mantiene constante y es 0 a las 3 medios, dividido en el número de vueltas que tiene la bobina pequeña, que son 200, el número de vueltas que tiene la bobina grande, que son 2000, pi es una constante, R minúscula es el radio de la bobina pequeña, que para este caso es 2 centímetros, R mayúscula es el radio de la bobina grande, que para este caso son 11 centímetros, y por último la frecuencia de la corriente, para este caso 60 Hz. Ahora, para poder hallar esta K, se ve una relación lineal, la cual vendría a ser esta. Como variable independiente tenemos I, la corriente efectiva, y como variable dependiente tenemos voltaje efectivo, y pues esto nos da una pendiente que es igual a K, que pues la tenemos acá. Espera, para. Ahora, para hallar la pendiente de las dos gráficas se usará el método de números cuadrados, el cual consiste en la siguiente ecuación:
La pendiente va a ser igual al número de datos tomados por la sumatoria de la variable independiente por la dependiente menos la sumatoria de la variable independiente por la dependiente sobre el número de datos tomados por la variable independiente al cuadrado y su sumatoria menos la sumatoria de la variable independiente por la variable independiente, donde X por el primer experimento es la corriente efectiva y para el segundo experimento es Z, y donde Y, o sea la variable dependiente, para el primero va a ser el voltaje efectivo y para el segundo va a ser el campo efectivo entre las dos bobinas.